Digamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos en presencia del Señor, que nos dé el Espíritu Santo para que podamos entender lo que el Espíritu Santo inspiró, que especialmente en el texto de hoy, que aprendamos cómo el amor de Dios ha venido a nuestro mundo y ha venido a nosotros mismos. Comenzamos pues pidiendo a la Virgen, a través de la cual nos vino el amor, que rece con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Ok? Capítulo 3 de San Juan. Ya hablamos algo la semana pasada y vamos a enriquecerlo más. Me comienza, dice que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, que fue donde Jesús de noche le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú realizas si Dios no está con él. Y aquí está la pregunta, habla en plural en nombre de su grupo. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando llega después el, el resto del diálogo. Porque Jesús le dice, capítulo 3, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo. Y Nicodemo aquí, el autor, San Juan, quiere que sus lectores se sientan que son más sabios que Nicodemo. ¿Ve? ¿No? I am in class, I will call you later. Ok. Ve, están hablando en plural, pero vamos a ver que después cambia al singular y después al plural. ¿Y por qué eso? Que veremos. Dice que Jesús le dijo, en verdad te digo. Ve aquí ya el versículo 3, Jesús le habla en singular. Él dice, nosotros sabemos, etcétera. Ahí yo te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y pues los cristianos que leían esto ya sabían, hemos nacido de nuevo por el bautismo. Estaba bien claro, para los lectores cristianos estaba muy claro. Pero entonces ellos pueden sentirse, pues, pues Nicodemo era un poco tonto, no se daba cuenta. Sabemos más que Nicodemo. Y es cierto, a este no, a este nivel sabemos más. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede entrar en el seno de su madre para nacer? Y es que aquí usa una palabra que en griego es anocen. Anocen significa de arriba o de nuevo. Uno nace de arriba, uno nace de nuevo. Jesús está hablando de nacer de arriba, un nacimiento celestial desde el cielo. Y él lo entiende, pues nacer de nuevo. Dice, ¿cómo uno viejo puede nacer de nuevo? Y pero Jesús no se lo dice claramente. Y Jesús le respondió, en verdad te digo que quien no nazca del agua y del espíritu, ¿de dónde viene el espíritu? De arriba. El que nace del espíritu nace de arriba. El bautismo es de aquí abajo, sí. Y nadie puede entrar en el reino de Dios. ¿Ve? Comienza hablando del reino de Dios y le dije a Jesús que nadie puede entrar en el reino de Dios. Y después en todo el Evangelio ya nunca más habla del reino de Dios. Y sin embargo, bueno, va a hablar del reino de Jesús en la pasión. Sin embargo, en los primeros tres evangelios, en los sinópticos, pues Jesús comienza a predicar que
y fue predicando el reino de Dios. Y el reino de Dios es semejante a esto. Y el reino de Dios, todo el mundo hablando del reino de Dios. En San Juan habla aquí del reino de Dios y nunca más habla del reino de Dios. Solamente al final va a hablar del reino de Jesús. Porque Jesús es Dios, ¿no? Pero aquí, y hablará de eso en la pasión, que es cuando llegará el reino de Dios, el reino de Jesús. ¿Ok? Allí en la pasión. Y Jesús le respondió que, dice, si uno nace de arriba, no puede ver el reino de Dios. Nace del agua y del espíritu, en el versículo 5. Primero dijo nacer de nuevo, y ahora explica, el que no nace del agua y del espíritu, para que lo entienda mejor, pues no puede ver el reino de Dios. Ha mencionado ese reino de Dios, pues varias veces, ¿no? ¿Okay? Y ahora Jesús le dice, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es el espíritu. Hay un nacimiento que viene de arriba y que nos hace nacer de Dios. Y dice, y no te asombres, ahora Jesús le dice a ti, no te asombres. Él le dijo, nosotros sabemos. Ahora le habla en singular a ti, a Nicodemo. No te asumes de que te haya dicho que ustedes tienen que nacer de nuevo. Habla singular y plural. No le dice, no te asombres de que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. Que tienen que nacer de nuevo. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su rumor. Ahora le habla en singular. Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y el que tiene el Espíritu, el que nace del Espíritu, es. Se congeló. Sí. No oímos nada. A ver, sí, a ver si lo vuelve a intentar Lupita. ¿Le mando mensaje? Mándale mensaje. Ah, ya se desconectó. A ver si se dan cuenta. ¿Ya? Sí, Sí, porque Ahora es que habíamos, sí. Sí. El Espíritu de Dios se reconoce por las cosas que mueve. Vemos el viento porque mueve cosas. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios te mueve a ti o mueve a las personas? A ver, ¿cómo te mueve el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde vas? El Papa habla mucho, ¿no? Que a la luz de la resurrección, que lo bueno se reconoce por las manos y los pies. Como a Jesús resucitado, lo reconocieron al ver las manos y los pies. Y a la gente buena se le reconoce por lo que hace con las manos y por dónde van por los pies. ¿A qué lugares van? ¿Van a los casinos No, o, no. o van a los refugios donde está la gente pobre? ¿A dónde te llevan los pies? Te puede llevar a la iglesia y es bueno, pero no basta que te lleve a la iglesia, te tiene que llevar a otros sitios también, ¿no? Porque en España mucha gente va a la iglesia por la mañana y después van al bar. Sí, es muy común allí, ¿no? Pero ya fueron a la iglesia. Y ya fueron a la iglesia. Y aquí, pues, van a la iglesia el domingo y después se van a ir a ver el Super Bowl. Y van a ir con prisa porque la misa quieren que vaya rápido. ¿A dónde te mueve el Espíritu de Dios? Y Jesús dice que el Espíritu es como el viento y hay que ver qué efectos produce. Y entonces preguntó Nicodemo, ¿y cómo puede ser esto? Dice, cuando Jesús le dijo, habló del viento.
Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel, ¿no saben estas cosas? ¿No sabes que el Espíritu de Dios vino sobre este profeta y vino sobre esto? ¿Cómo movía el Espíritu de Dios a la gente en el Antiguo Testamento? ¿No? Está continuamente, el Espíritu de Dios vino sobre mí, Isaías y otros, ¿no? Y entonces Jesús le decía a Nicodemo, tú tenías que saber esto, eres judío y eres maestro, pero tiene que ir aprendiendo, y nosotros también. ¿Cómo descubrimos el Espíritu de Dios y a dónde nos mueve el Espíritu de Dios? Y ahora le dice Jesús, versículo 11, en verdad te digo, cuando dice en verdad te digo, esa es una verdad clarísima que tienes que aceptar. Dice que nosotros, ahora Jesús habla en plural, no, dice, en verdad te digo que nosotros, ¿quién es nosotros? ¿A quién se refiere Jesús? Pues A ver, los cristianos. ah, A los cristianos. Pues está pensando San Juan en la comunidad de los cristianos. Nosotros los cristianos hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes, vosotros. ¿a quién hablan los cristianos? Nosotros creemos, ustedes no creen. Es la comunidad de San Juan que está hablando a la comunidad judía allí donde se escribió el Evangelio. Está poniendo, no hay que pensar que es un diálogo entre Jesús y Nicodemo, parte sí, pero realmente es Jesús habla en nombre de los cristianos y para que escuchen los otros judíos. Lo que era aquí una persona como otra se convierte una comunidad. Jesús, nosotros hablamos para que ustedes aprendan. Es la comunidad cristiana que habla para que la comunidad judía habla. Entonces tenemos esa mezcla de singular y plural, porque cuando comienza Jesús con Nicodemo, pero cuando San Juan escribe, está escribiendo en nombre de lo que creían los cristianos para que los judíos entendieran. Porque Nicodemo era buena gente. Los que no eran buena gente eran los enemigos de la comunidad de San Juan. Porque los primeros enemigos de la iglesia fueron los judíos. Y los primeros mártires los hicieron los judíos. Entonces, aquí en este diálogo, aunque comienza uno con uno, después sigue grupo con grupo. ¿Ok? Está presentando, pone San Juan en labios de Jesús lo que los cristianos creían para cuando escribe el Evangelio. Y dice, nosotros damos testimonio de lo que hemos visto, el versículo 11, y ustedes no aceptan el testimonio. Los judíos no creían. Y ahora Jesús sigue en singular. Han dicho, nosotros hacemos ahora. Si al deciros cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Aquí ahora está hablando en singular. Yo, Jesús, si yo les digo estas cosas ustedes no creen. Tenemos esa mezcla en un lugar habla Jesús con Nicodemo, después es la frase de la comunidad cristiana que habla a la comunidad judía y después Jesús que habla a todos en general. Jesús dice que si al deciros cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Yo, Jesús, les hablo de las cosas del cielo. Nadie ha subido al cielo, sino que, fíjense, aquí viene el mensaje central de esta primera parte de todo el diálogo está en estas frases que siguen. Todo lo que creemos los cristianos está condensado ahí. Y dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Nosotros creemos que Jesús es el que bajó del cielo y es el Hijo del Hombre, que va a ser el Hijo de Dios. Y del mismo modo que Moisés, esa es la primera parte de lo que creemos, que Jesús bajó del cielo y es el Hijo del Hombre.
Y así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dice que nosotros cristianos creemos que Jesús vino del cielo, que era necesario que Jesús fuera elevado, el Hijo del Hombre, y que la fe es necesaria para tener la vida eterna. Es cosa básica. Creer en Jesús, que ha venido del cielo, que es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Eso es lo más fundamental de la fe cristiana. Y Sí. lo ha puesto ahí en esas frases al comienzo, en el versículo 14 y 15, que creemos que Jesús vino del cielo y que es el Hijo del Hombre y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Y ahora lo pone de otro modo, el texto que todo el mundo sabe de memoria, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Ve? Ahora explica lo que ha dicho antes, que Jesús vino es el Hijo del Hombre que ha venido para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Y qué significa creer en Él? Creer en Jesús no, creer que Jesús es la muestra del amor de Dios, que vino al mundo entregado por el Padre a sacrificarse por nosotros. Eso es lo que hay que creer, que Jesús ha venido del cielo, enviado por el Padre, dice, porque tanto entregó amor al mundo, que entregó a su único Hijo. Han puesto aquí, es la Biblia de Jerusalén. Otras veces ponen que dio a su único Hijo, lo entregó, ¿no? A su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado, ha dicho que entregó a su Hijo. Ya dice, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo, lo entregó, lo envió, lo entregó en la cruz, ¿no? Dice, Dios no ha enviado el Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Que el plan de Dios es que todo el mundo se salve. Y los cristianos son los que se salvan porque creen en Él, pero todo el mundo está invitado a creer. Y el que no cree, el que cree en Él no es juzgado. El juicio solamente es para los malos, en San Juan. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el Hijo del Hombre. El que es malo ya lo sabe. No hay que decirle, tú eres malo, ya lo sabe por sí. Y dice, y el juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Amar más significa preferir. Tuvieron que escoger y amaron más las tinieblas. Y fíjense cómo sigue hablando. Dice, porque sus obras eran malas. La gente mala no quiere creer y la gente mala no quiere escuchar. Entonces sabes que uno realmente es malo, porque el malo no quiere creer y no quiere escuchar. Y fíjense cómo repite las palabras. Versículo 20. Porque todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella. Hay gente que no les gustan los sermones. El que es malo no quiere oír ciertos sermones que les hablen del evangelio, ciertas cosas del evangelio. Se enojan. Esa obispa que habló a Trump, no lo que dijo. La gente no quería oírle eso, porque el que es malo no quiere oír, porque sus obras son malas y no quieren cambiar. Y después continúa, pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie le censure sus obras. El que obra el mal no quieren que se vea que obra el mal. Y no quiere que le hablen, que le den la luz. Y fíjense cómo repite el versículo 21.
Pero el que obra la verdad, Se acerca la luz. es una frase judía, el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere. Ujú. ¿Qué significa obrar la verdad? La verdad no es algo que se escucha, no es algo que se dice, es algo que se practica. Así. Y en español tenemos una palabra que viene también de la Biblia, que si una cosa es verdad, ¿cómo lo sabemos? Hay que verificarlo, ¿no? Cuando te dicen una cosa, vamos a verificar, a ver si es verdad de verdad. ¿Entiendes? A ver si es verdad, ¿no? Y entonces dice que el que obra el mal, eh, pues no se acerca a la luz, pero el que obra el bien, dice, se acerca a la luz para que quede manifiesto, que obra la verdad. ¿Y quiénes obran la verdad? Los que hacen lo que dicen. Una cosa es verdad cuando la pones en obra, no cuando dices algo. Los cristianos decimos, somos gente que amamos a todos, nos amamos como hermanos, etcétera. Y los cristianos sabemos perdonar. ¿Es verdad eso? Ahí se ve si eres buen cristiano. Si alguien te ha hecho algo malo y sabes perdonar, entonces, porque los cristianos perdonamos y recemos el Padre Nuestro. ¿Es verdad eso? Tenemos que hacer que sea verdad. La verdad tenemos que hacerla. No es algo que escuchamos, porque lo que escuchamos, como les decía la vez pasada, es predícame cura, predícame fraile, por un oído me echa, por otro me sale. ¿No? La verdad es cuando te queda dentro de la mente y lo pones en práctica. Lo demuestras, sí. Pero ve, aquí dice que la verdad es algo que hay que obrar y es algo que se puede verificar. Fíjense, la palabra verificar en español viene del latín, dos palabras del latín. Veri significa verdad y ficar significa hacer, ¿no? Hay que, el verbo verificare, edificar, verificar, todo eso es hacer algo, edificar, ¿no? Verificar. Entonces, para San Juan, una cosa es verdad cuando la haces, ¿no? Si no, y Jesús dice que el que obra la verdad se acerca a la luz. El que no, para que entonces a la gente buena le gustó lo que esa obispa le dijo a Trump. ¿A quién le gustó eso? A toda la gente buena. A la gente mala no le gustó. Porque no quieren oír eso. Sí, ¿ve? Y es como San Juan lo presenta a Nicodemo, A ver que si la lo verdad es algo que hacemos, no es algo que oímos o que creemos. Sí. ¿Cómo muestras que crees algo cuando lo haces? Si tú crees que hay un peligro, ¿qué haces? Evitas ir a esa calle porque crees que hay un peligro y eso lo que crees hace que tú cambies la conducta, ¿no? Si lo que crees no cambia tu conducta, no crees de verdad. Pues tenemos señales de tráfico que te dicen peligro esto, etcétera. Y porque lo crees, cambias la conducta, no te metes allí, ¿no? Entonces el Evangelio para San Juan es algo que creemos y que tiene que dirigir nuestra conducta, la verdad. Y la palabra de Jesús, todo el Evangelio está lleno de frases de Jesús, que tenemos que hacerlas verdad. Es decir, yo creo lo que dice Jesús. ¿Realmente lo crees? ¿Cómo lo practicas? ¿O cómo mueve tu conducta? ¿No? Amarse como hermanos. El amor de los cristianos es amarse como hermanos, porque ve, va a ser principalmente Dios amó al mundo para que el mundo crea. Y tanto a Dios amó Dios al mundo que dio a su único hijo, se sacrificó. Y la vez pasada
les hablaba de que después no habla del amor ya hasta Lázaro. El amor, ¿no? Va a hablar de Jesús que amaba a Lázaro. Y fíjense, uno de los padres que viven conmigo, le dije que en los funerales decimos siempre, bueno, mañana tengo un funeral y otro tenemos cuando es el miércoles tenemos otro funeral, ¿no? Y la cuestión es, vamos a hablar de Jesús lloró. ¿Y por qué Jesús lloró? Pues un sacerdote donde yo vivo digo, es que Jesús pues al ver que María lloraba y todos, pues también Jesús tenía corazón, era muy humano y por eso lloró. Ay, no, por favor, fíjate en el texto. Dice que cuando dijeron que Lázaro estaba enfermo, pues Jesús dijo, vamos. Y después les dijo que Lázaro ha muerto. Les dijo, vamos a despertarlo. Es lo que le dijo Jesús a los apóstoles. Vamos a despertar a Lázaro. Dice, pues sí, porque se ha dormido. Dice, pues si se ha dormido se va a curar. Y les dijo, no, Lázaro ha muerto. Y no, y entonces Jesús les habla. Y Jesús sabía que había muerto. Pero cuando se encuentra con María y María está llorando, Jesús le dice, no, tu hermano va a vivir. Sí, resucitar, ya sé, el último día. No, ahora. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús no llora porque no sabe lo que va a pasar. Sabe que va a despertar a Lázaro. Y le dice que a María que va a saber la gloria de Dios y todo. Y cuando llega a la tumba, Jesús llora. Y dicen, es que llora porque era humano, etc. No, Jesús sabía que iba a resucitar todo. Llora porque la gente que estaba a su alrededor no creía. El que no cree hace llorar a Jesús. Y decir que nosotros creemos y no practicamos lo que decimos, no hacemos verdad lo que decimos, hace llorar a Jesús. Jesús llora por nosotros. En Cuaresma es el tiempo de que queremos que Jesús no llore. ¿No? Lo canta en una canción que decimos, no quiero Jesús que llores. No recuerdo la canción. Pero ve, en la última cena, Jesús va a hablar del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y vamos a saltar un momento a la última cena, a ver en qué consistía el amor. Lástima que cuando el Santo Padre ha escrito un documento sobre el amor, Dilexit Nos, y me hubiera gustado que hubiera que lo hubiera puesto desde la perspectiva de San Juan. Dice que, un momento, en el capítulo 15, Jesús habla de que es la luz verdadera, ¿no? Y sí, cuando en el versículo, a ver, sí, no, eso sí. En el capítulo 15 ya tenía el versículo 8. Capítulo 15, versículo 8. Dice que la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto en las obras y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo los he amado y permanezcan en mi amor. Y si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos del Padre. Después, bueno, aquí a veces se me escapa la idea de lo que quería decirles. Sí, en la última cena, sí, un momento.
eh, ya el mandamiento nuevo, cuando lo da en la última cena, lo tienen ahí en el capítulo 13, versículo 34. Dice que les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Es el modelo. Y después, en el capítulo 15, lo vuelve a repetir. Aquí en el capítulo 15, versículo 12. 15, 12. Miren cómo lo pone. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso hay que ponerlo en una lápida, ¿no? Pero en el versículo 17, mire cómo repite. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Al principio dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y al final dice, lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Repite las palabras. Lo que les mando es que se amen. Y mi mandamiento es que se amen. Lo pone al principio y al final. Y entre medio les dije otra vez que es el sándwich del amor. Un sándwich pones un trozo de pan abajo y otro trozo de pan encima. Y la sustancia está en el medio, ¿no? A ver si es un Whataburger o qué es. Pero ha repetido, en el versículo 12 dice, es mi mandamiento que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y al final repite, que lo que les mando es que se amen los unos a los otros. ¿Y en qué consiste el amor que Jesús quiere de nosotros? ¿Cómo amaba Jesús a Lázaro? Dice, versículo 15. Estamos en el 15:15. No, no, 13. no, 13. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Que el amor se muestra a través del sacrificio. Tanto amó Dios al mundo, Dios Padre, que entregó a su Hijo en sacrificio. Y Jesús vino a sacrificarse por sus amigos. Y dice, y ustedes son mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Los amigos de Jesús son, dice, si hacen lo que yo les mando, si me respetan y respetan lo que yo pienso y lo que yo quiero. Esos son tus amigos, los que piensan más o menos como tú, más o menos. No están de acuerdo en todo, pero no quieren pelearse y dicen, hacen lo que yo les mando. Y no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Jesús dice, los amigos de Jesús no son sus siervos, somos amigos de Jesús. En las oraciones antiguas decían que somos siervos tuyos, etc. Jesús no le gusta eso. Quiere que digamos, somos amigos tuyos, no los llamamos siervos, somos amigos de Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su amo y nosotros sabemos todo lo que ha hecho Jesús. No somos siervos, somos íntimos. Sabemos todo lo que ha hecho Jesús. Y a ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre se lo he dado a conocer. No tengo ningún secreto con ustedes. El primer enemigo de la amistad es el tener secretos. Ustedes son mis amigos porque les he contado todo, les he dado a conocer todo. Cuando el marido oculta algo de la mujer o la mujer del marido, ese amor está en peligro. Les dije que conocí en El Paso una muchacha que estaba enamorada de su amigo. Su amigo se llamaba Ángel. Y ella tenía una cuenta aparte y estaba engañándolo.
Y cuando él descubrió que lo engañaba, la divorció. Y ella desesperada, que lo adoraba, etcétera. Si tú lo adorabas, ¿cómo podías guardar secretos? Si él te ama a ti, tienes que tener confianza. El momento en que hay secretos, pues aquí Lupita se ha ido a darle un abrazo a Gino, que confía en él. Porque le ha mirado a ver si no confía. Porque ve, dice que ustedes son mis amigos porque todos los que he oído se los he contado. Que no hay secretos entre verdaderos amigos. Se lo he dado a conocer. Y la siguiente dice, versículo 16, ustedes no me han elegido a mí, yo los he elegido a ustedes. Que el amor es una elección. Cuando tú ¿te vas a casar con quién? ¿Con cualquiera? No, por favor, tienes que elegir primero y mirar bien. Lo malo que la gente solamente mira a lo externo. Oh, yo lo revisé bien. Mira, sí, dice que lo revisó bien. ¿Ve? La gente solamente se fija en lo externo y después se dan cuenta que se han engañado mutuamente. Porque dice, no, ustedes no me han elegido, yo los he elegido a ustedes. Y la elección, la amistad es siempre una elección. Los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano. Lo que dicen los verdaderos amigos, ¿no? Y con ellos no hay secretos. Y dependen de ti y tú dependes de ellos. Si hay una que no puedes depender de uno, quiere decir que no es verdadera amistad. Dice, los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto. Que la amistad verdadera tiene que dar frutos. Los amigos verdaderos no son aquellos que te los encuentran cada 2 meses, aquellos con los que quieres hacer algún proyecto juntos. Verdadera amistad es los que incorporas en un proyecto tuyo o tú te incorporas a un proyecto de ellos. No es decir, ellos hacen lo que les da la gana, yo hago lo que me da la gana. Con los verdaderos amigos tienes que envolverte de algún modo. Y dices, los he destinado para que den fruto y el fruto sea verdadero, que produzca obras. ¿Ve? De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Y entonces el Padre aprobará todo lo que están haciendo y Dios les va a apoyar en todo, mi Padre. Que la amistad cristiana, pues había un libro que se escribió en francés, Amitié Chrétienne, la amistad cristiana. Yo lo leí en español hace 80 años, 60 años, que era la amistad cristiana. Y era, pero ve, el Santo Padre ha hablado del amor del corazón de Jesús, que Jesús nos ha amado. Yo hubiera querido que hubiera citado, no citó al Evangelio de San Juan, excepto que nos amemos porque Jesús nos ha amado. Pero como escribe para el mundo en general, pues ha escrito un tratado muy filosófico, cita a filósofos, etcétera, ¿no? En fin, porque el Santo Padre no escribe solamente para católicos, escribe para todo el mundo, lo que escribe el Papa. Y entonces a veces diríamos, ahí pues podría haberlo escrito de otro modo. No, lo que ha escrito él sabe muy bien lo que dice y por qué lo dice. ¿Ve? Y cuando escribió sobre la naturaleza, sobre el cuidado de la naturaleza, escribió y sabía qué decía y por qué lo decía. Y no lo decía solamente para católicos, lo decía para gente que no es católica y necesita escuchar. El Papa es un maestro del mundo, como Jesús es maestro de todo el mundo. Y el Papa, pues, cuando esas encíclicas del Papa, aunque las dirige a los católicos, dirige a todos los hombres de buena voluntad. Porque hay gente buena en el mundo que no son católicos. Y yo me encontré una vez
con uno que era, fíjense, era mormón. Y él me decía que leía todos los documentos del Papa, porque él admiraba al Papa, un mormón. Pues fíjense, hay gente de buena voluntad en todos los grupos, hay bondad en todos. Y Jesús ya dice que Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo como modelo de amor, como modelo de sacrificio, como modelo de producir frutos. Y volvemos otra vez, pues, al capítulo 3, que aquí dice Jesús que el versículo 3, versículo 20, todo el que obra el mal odia la luz, no se acerca a ella. Y Jesús es la luz del mundo. ¿Ve? El libro que yo escribí, Jesús es la luz del mundo. Escribí este libro. Y es la luz para todo el mundo. Para los cristianos somos los que nos acercamos a la luz. No todo el mundo se acerca a la luz y no quieren oír las palabras de Jesús, que son luz. Al contrario, porque les da miedo. Y dice, el que obra la verdad es algo que se obra. Cuando yo estudiaba en Roma, tuvimos allí una presentación de el que era profesor mío, presentó su tesis doctoral titulada La verità in San Giovanni, la verdad en el Evangelio de San Juan. Y allí, creo que aquella presentación asistió el Papa, Pablo VI, porque también el Papa quería oír cómo ese teólogo presentaba la verdad, que la verdad en el Evangelio de San Juan, que es algo que no que solamente se escucha o se ve, es algo que se vive, que se practica. Y solamente es verdad cuando lo haces. Eres cristiano cuando vives y obras como cristiano. Y el ver y obrar como cristiano no es ir a la iglesia, todo el mundo va a la iglesia, todos los protestantes van a las iglesias, todos. Es mucho más ir a la iglesia para después ir a otros sitios. Porque el Papa Francisco dice que hay que ir a los lugares apartados, a las periferias. Y él hoy estaba leyendo que fue a ese país, Tayikistán. Hoy me ha salido, no sé cómo, en mi ordenador, que allí solamente había 150 o 180 cristianos católicos. Y fue el Papa allí. ¿Por qué? Pues se sentían solos, ignorados, etc. Y a eso será donde fue el Papa. Porque cuando nos dice que nosotros vayamos aquí en las ciudades, hay mucha gente ignorada. En San Antonio, en Estados Unidos, hay tantos sin techo, los que viven, y hay unos pocos cristianos que van a hacer ministerio con los homeless, ¿no? Y ahora tenemos tantos inmigrantes que no tienen lugar, etcétera. ¿Y quién se acerca a los inmigrantes? Jesús decía, yo fui inmigrante. La mayor parte quieren echarlos fuera. Y eso no es cristiano. Dice, el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede manifiesto que actúa como Dios quiere, que son cristianos de verdad. Y son cristianos de verdad los que van a esos lugares. Y nosotros tenemos que ver qué clase de cristianos somos. ¿Ve? Yo muchas veces a la gente cuando predico, estoy en una parroquia y hay mucha gente rica, hay filipinos. Lo malo que mis misas son para los mexicanos y no vienen los ricos allí. Pero hay ricos allí que vienen con los filipinos y yo les digo una frase que lo repito muchas veces. El dinero solo es bueno cuando lo compartes. El dinero solamente es bueno cuando lo compartes. Y tenemos que hacer eso, ¿no? Y es Jesús lo que nos pide Jesús, ¿no? Y, en fin, yo he estado ayudando mucho a Sister Norma, ¿no? Porque cada vez que necesita ayuda especial me pide a mí.
Y entonces, ¿cómo puedo darle yo a ella? Si la gente me da a mí, yo puedo dar también. Puedo darle también a mí, me dan, tengo seguro social, no mucho, ¿no? Sí, no mucho, en fin, porque al principio pues no teníamos salario aquí, estábamos en nivel de pobreza, pero tenemos que dar, no importa cuánto tienes y lo que tienes, lo que importa es que si lo que tienes compartes. Y los que más comparten son los pobres. Y es que tienen poco, pero no importa lo que tienes y cuánto tienes. Lo que importa es que lo que tienes, que lo compartas. Y los pobres comparten mucho más que los ricos. Pues hacemos el chiste, ¿no? Que en Monterrey hay muchos ricos. Y dice, ¿por qué? Dice, que son codos. Bueno, es lo bueno. En España, si dice que uno es codo, la gente no entiende. Y no es cierto que los de Monterrey son codos. No es cierto. Aunque llevan esa fama, se la han dado ahora mucho. En fin, es lo que dicen aquí. Pero no, porque los de Monterrey también son generosos. Pero en fin, les han dado. Entonces aquí Jesús habla de que Dios tanto amó al mundo que dio a su único hijo y lo dio en la cruz. Y es el primer anuncio de lo que va a pasar. ¿Ve? En el Evangelio de San Juan no tenemos, como los evangelios sinópticos, que hay los anuncios de la pasión. En San Juan, la pasión se anuncia indirectamente. Aquí dice que así como Moisés levantó el hijo de la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahí después de decir que tanto amó Dios al mundo, dice que también del mismo modo que Moisés levantó la serpiente, porque Dios amó al mundo levantando a su hijo como Moisés había levantado a la serpiente. Lo pone ahí las dos cosas juntas, ¿no? En el versículo 13 y en el versículo 14, que nadie ha subido al mundo sino bajó el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó en el desierto, y uno pues tiene la libertad de mirar en la serpiente del desierto, pues Moisés les dijo, que miren esa serpiente y el que la mire se sanará. Y los que creyeron a Moisés y miraron a la serpiente se salvaron. Y los que no creyeron a Moisés porque estaban enojados con él o porque estaban tan centrados en su propio dolor que no tuvieron tiempo ni para mirar la serpiente, murieron. Y a veces nos cerramos en nuestros propios dolores, en nuestras propias cosas. Tenemos que abrirnos a Jesús y a los que sufren. Tenemos que abrirnos a otros. Dice, y como se levantó eso también, el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y así Dios amó al mundo y entregó a su Hijo. Lo levantó como Moisés había levantado a, a la serpiente, porque este integral es una referencia directa a la pasión. Jesús fue a la pasión porque el Padre se lo pidió. ¿Y por qué? Porque el Padre amó al mundo y quería salvar al mundo. Y Dios continúa en el versículo 15, amó al mundo que entregó a su hijo para que... Después el 17 dice, porque Dios no ha enviado al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos se salven. Y la salvación nos viene solamente a través de la fe en Jesús, ¿no? Y el juicio consiste, otro modo de ponerlo, versículo 19, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Hay la gente que no le gusta ni ver ni oír la luz. La luz es algo que se ve y se oye, es la palabra de Jesús.
y el que obra el mal no se acerca a la luz, ¿no? Para que no se manifieste. Y eso lo vemos cada día, ¿no? Lo vimos el otro día. Y después de eso continúa. La última frase que es el versículo es que el que obra la verdad se acerca a la luz. Ya estaba hablando de que sus obras eran, versículo 20, el que obra el mal no se acerca a la luz, para que no se censuren sus obras, versículo 20. Y el que obra la verdad se acerca a la luz, obrar, 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 todo, obras. Y después que ha explicado eso, vamos a continúa y no sabemos si el que habla es, bueno, el versículo 22 dice, después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Porque, ¿dónde estaba Jesús? Cuando habla de esto con Nicodemo, está en Jerusalén. Y ahora se va a la región de Judea. Y allí estaba con ellos. Y Juan bautizaba. Y dice, bueno, estaba con ellos y no, sorry. Dice, y estaba Jesús con ellos y bautizaba. Aquí en el capítulo 3 dice que Jesús bautizaba con los discípulos. Y es una cosa rara porque después va a decir que no bautizaba Jesús, que eran sus discípulos. Pero aquí dice, Jesús fue con sus discípulos al país de Judea y allí estaba con ellos y bautizaba. Dice que Jesús bautizaba, pero lo va a corregir inmediatamente después. Dice, y Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Y unos iban a bautizarse con Jesús y los discípulos y otros iban a bautizarse con Juan Bautista. Juan no ha sido encarcelado. Y hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y fueron pues a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando y todos se van con él. Y aquí tratan de hacer celoso a Juan. Te ha robado la clientela. Van más a esa iglesia, van más que a esta. ¿Ve? Y hasta ahora la gente está pensando en cómo atraer a la gente. Pero entonces ahí sí se rectifica que sí, Jesús había bautizado. Sí, pero después va a decir que no bautizaba a Jesús. Y ve en el capítulo 4, fíjense lo que pone en el capítulo 4. Dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oído de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, y aquí añade, fíjense lo que pone ahí, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Fíjense, aquí corrige. Había dicho que Jesús bautizaba, los discípulos de Juan Bautista bautizaban y los discípulos de Jesús comenzaron a bautizar. Padre, ¿y ya ahí bautizaban con el Espíritu o todavía no? No, Hasta que después de la resurrección. después, oh, ok. ¿Ve? Pero aquí San Juan corrige lo que había escrito antes, que Jesús dice, capítulo 4, dice que Jesús se enteró de que había llegado el oído de los fariseos, de que hacía más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Que Jesús aún no bautizaba, pero en el capítulo 3 dice que bautizaba. Y entonces, ¿cómo es posible eso? Cuando vemos el Evangelio, el capítulo 3 está hablando de lo que pasa en la última cena. A Nicodemo le dice que tanto amó Dios al mundo y el mandamiento del amor vendrá en la última cena. Y aquí Jesús dice que bautizaba. ¿Y cuándo bautiza Jesús? En la última cena.
cuando lave los pies de los discípulos. Jesús está bautizando a los discípulos. Pero la gente pregunta, ¿y Jesús cuándo bautizó a los discípulos? En el capítulo 3 dice que Jesús bautizaba, aunque después dice, pero no era él. Cuando Jesús va a bautizar va a ser en la última cena. Allí va a lavar los pies de los discípulos. Y el bautismo va a ser la mayor señal del amor de Jesús a nosotros. ¿Ve? El amor de Dios viene de muchos modos. A nosotros nos llega por fin el amor de Dios a través del bautismo. ¿Ven? En San Juan ven muchos pasos del amor de Dios. En el prólogo dice que Jesús era la palabra y que él, por medio de la palabra vino la creación. Dios creó el mundo por su palabra. El amor de Dios vino al mundo en primer lugar por medio de la creación, ¿no? Es cuando viene que Dios muestra el amor al mundo, creando al mundo. Y después, el amor de Dios, ¿cómo viene al mundo? ¿Cómo manifestó? Porque el mundo pecó. Y entonces vino la elección de Abraham y del pueblo escogido. Y vino el amor de Dios al mundo que había pecado de nuevo a través de Abraham y de Moisés, del pueblo escogido. Vino el amor de Dios de nuevo al mundo. Y después, ¿cómo vino el amor de Dios al mundo? Estaba el amor a través del pueblo escogido. Y el amor de Dios vino al mundo a través de la encarnación de Jesús. Cuando Jesús se encarnó, era la prueba de que Jesús no solamente amó al mundo, sino se hizo hombre como nosotros. Es el tercer mundo. Jesús muestra su amor en la creación, en la elección de Abraham. Dios mostró su amor al mundo. En la encarnación de Jesús, que se hizo hombre, es el amor de Dios al mundo. Y después, en el sacrificio en la cruz, es el amor de Dios al mundo. Y en San Juan, el amor de Dios a nosotros nos ha venido a través del bautismo. Cuando fuimos bautizados, el amor de Jesús, dice, que lo dice en el prólogo. En el prólogo pone claramente que a los que creyeron en él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Dice, a los que, capítulo 1, versículo 12. En el 11 dice, 1:11, vino a los judíos y no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, los que creen en su nombre, sino que no nacieron de la sangre, ni en el deseo de la sangre, ni del deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. Que nosotros hemos nacido de Dios a través de Jesús, ¿no? Y a través del bautismo. Que nos llega el amor de Dios. No, son pasos. El amor de Dios al mundo en la creación. El amor de Dios al mundo en la elección de Abraham, porque todo fue mal. En la elección de Abraham. Y con el pueblo judío fue mal también. Y vino el amor de Dios en la encarnación de Jesús. Y el pueblo lo rechazó y Jesús se encarna en nosotros. Que hemos nacido no del agua, no de la sangre. Hemos nacido del Espíritu. Porque anuncia Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Nosotros hemos nacido del Espíritu. Y a los que nacieron del Espíritu les dio el poder de ser hijos de Dios. Lo puso en el prólogo, ¿no? Que el amor de Dios ha venido gradualmente a la humanidad. Y han llegado a nosotros cristianos. Y ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer con ese amor de Dios? ¿Cómo va a saber el mundo que Dios ha amado al mundo? Nosotros somos canales del amor de Dios al mundo. ¿Ve? Habría que decir en la mente de San Juan, la oración que cantan aquí en Estados Unidos, la oración de San Francisco de Asís, no, make me a channel of your love. ¿Cómo dicen en español? ¿Cantan eso?
hazme un instrumento de tu paz. No, en San Juan es, hazme un instrumento de tu amor, hazme un canal de tu amor. Es la mentalidad de San Juan, que Dios nos ha amado a nosotros y nosotros somos canales de amor de Dios al mundo. ¿Cómo sabrá que el mundo que Dios amó al mundo y que dio a su único hijo? ¿Cómo lo va a saber el mundo? Porque hay cristianos que aman. Y si los cristianos no aman, el mundo ni se entera que existe el amor de Dios. Porque nosotros tenemos que ser los canales del amor de Dios. En la mentalidad de San Juan. Dios amó Dios al mundo. El Padre me ha amado a mí, dice Jesús en la última cena. Yo los he amado a ustedes. Ustedes ámense los unos a los otros, para que el mundo conozca que Dios me ha enviado. ¿Ve? El amor de los cristianos al principio de la iglesia era tal que decían, miren cómo se aman. Los cristianos eran muy unidos, compartían todo. Y al ver cómo se amaban, otros se unían al amor. Pero el amor de Dios al mundo no es que tengamos una parroquia, una iglesia, que nos amamos, nos queremos mucho y no hacemos nada por el resto del mundo. Está muy bien que nos amemos, pero ¿qué hacen con ese amor? ¿Cómo llevan ese amor al mundo? Porque hay muchas parroquias que la gente forma grupos carismáticos y todo, que se aman mucho y son grupos cerrados. Y para San Juan, el amor de Dios se tiene que llegar al mundo a través de nosotros, ¿no? Y es bueno pertenecer a un grupo, sí, pero si el grupo se cierra en sí mismo, se está engañando. Un grupo cristiano tiene que abrirse a ver qué hacemos por los demás. Porque hay muchos cristianos, especialmente antes eran carismáticos, que bailaban y cantaban y todo eso, y nada más. Y es bueno amar, cantar y todo eso, ¿no? Pero hay que después salir. Y el Papa Francisco ha estado hablando tanto de salir, que el amor cristiano lo experimentamos en la comunidad para después. Ven, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta viven como hermanas y se aman mucho todas, etcétera. Y están en adoración, pues, de 4:30 a 6:30 de la mañana, adorar para identificarse con Jesús, todas ellas, y después poder salir, ¿no? Ellas están muy contentas. Somos de la Madre Teresa, pero no es para que estén todas ellas en el grupo, es para que salgan a llevar el amor afuera. Porque hay muchos grupos que se cierran en sí mismas y todos tienen que salir. Y se nos pasó la hora, ¿no? Y ya, bueno, lo siento. Bueno, gracias, ¿ok? Y recen por nosotros, ¿ok? Que todos necesitamos oración. Y aquí en Estados Unidos me preocupa mucho porque ven en la Biblia cuando Dios quiere castigar a un pueblo, le da un gobernador malo, un rey malo. Y los pecados de los reyes los paga el pueblo. David cometió adulterio y ¿quién lo pagó? El pueblo. Hubo una guerra, su hijo se rebeló contra él y después murieron pues tantos miles, ¿no? Los pecados de los jefes, de los reyes, los paga el pueblo. ¿Y qué sucederá en este país? Han escogido a uno que no cree en el Evangelio. Y Dios sabe qué puede pasar. Y hay que rezar mucho. En México están mejor. Nosotros tenemos una mujer que parece que es buena. Aquí vamos a rezar mucho. Rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y sus familias, los proteja siempre. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias.